Estudio de Apocalipsis y sé que ha sido un viaje largo. Bueno, algunos de ustedes quizás están llegando apenas a este estudio, pero bueno, no, pues se perdieron el estudio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero habrán más oportunidades para aprender mucho más de la palabra. Así que quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Espero que este sea un buen tiempo para ustedes estudiando la palabra de Dios. Y lo primero que quiero contarles es, lo primero que quiero pedirles es que se vayan a la Biblia. Trajeron la Biblia, ¿verdad? Bueno, abran su Biblia, por favor, y ubíquense en la última hoja de la palabra de Dios, y particularmente del libro de Apocalipsis. Y saben que cuando uno se ubica en la última hoja, llega esencialmente y por obligación a considerar la idea, bueno, y cómo terminar un libro así, cómo empezar un libro así, de qué se trata toda esta historia, de qué se trató todo este libro. Y antes de leer el pasaje que vamos a leer, quiero compartir algo con ustedes. Una de las cosas más difíciles, al menos para mí, es ponerle título a los mensajes, a cada mensaje que damos los domingos. Para mí es realmente muy difícil ponerle un título, y creo que para muchas personas, quizás para ustedes también ha sido difícil ponerle título a un poema o una carta. Yo creo que todavía algunos de ustedes mandan cartas, ¿verdad? O lo hacían en el pasado. No, ya ahora se mandan textos, no qué cartas ni qué cartas. Ahora todos se mandan textos y imágenes y cosas de ese tipo. Pero empezar una carta o empezar un texto es algo difícil. Y ponerle un título a un libro es aún más difícil. Y estuve pensando varias veces cómo ponerle título a la palabra de Dios. Y bueno, estoy investigando que una de las cosas más difíciles es ponerle títulos a los libros, porque los libros deben condensar en una palabra o en una frase todo aquello de lo que se trata el texto. Y encontré unos títulos, mis hermanos, que aunque ustedes no lo crean, son de libros que se han vendido. Así que este es un ejemplo de cómo no titular un libro. Y solamente tengo dos, hay más. Manual práctico del estudiante vago, de Julio Pesquera. Esto es de Editorial Pirámide, y son las técnicas de estudio y trabajo para saber aprobar. Antes que copiar, pues antes de que perder la clase, estudiar. No. Pero miren el título. ¿Cómo un título de estos puede vender? Ahora miren el otro. ¿Cómo tener la casa como un cerdo? Guía doméstica del perfecto soltero. Ahora, si ustedes se fijan, este libro tiene ya 19 ediciones, lo que quiere decir que este libro se ha vendido muchísimo. 19 ediciones de cómo tener la casa como un cerdo. ¿Qué mujer compraría ese libro? No levanten la mano, los caballeros de pronto. Ahora imagínense, ¿quién va? Bueno, ¿cómo quisiera yo tener mi casa? Como la de un cerdo. Voy a buscar un libro y lo encuentra, ahí está el libro. Pero cuando nos encontramos con la Biblia, uno podría pensar, bueno, ¿y de qué título ponerle a la Biblia? ¿Qué título ponerle a un libro que tiene tantas cosas tan increíbles por dentro? ¿Qué título ponerle a tantas historias y tantos intentos de Dios, tantos procesos divinos para transformar todo? Bueno, la mala noticia es que el título del libro ha sido minimizado y popularizado como la Biblia. Y la Biblia simplemente viene de un griego que significa libro. De manera que nosotros llamamos a la Biblia libro, el libro. Pero algunos muy piadosos le han colocado la Santa Biblia, ¿no? O el Santo Libro. Pero ¿cómo decir en una frase lo que encontramos acá? Algunas personas han dicho la palabra de Dios, ¿cierto? La revelación de Dios a los hombres, el manual de vida y en fin, muchas otras palabras. Y quiero llamar su atención porque hoy llegamos al final de este libro. Y al llegar al final debemos pensar en el principio y en todo lo que hay acá dentro de este precioso libro, de esta preciosa palabra.
Así que hoy que llegamos a esto, quiero preguntarles, ¿qué título de pronto ustedes pondrían a la palabra de Dios conociendo el mensaje que hay aquí adentro? Dependiendo del título que ustedes pongan, probablemente van a atender con atención o no el mensaje que esté aquí en este texto. Pero bueno, antes vamos a dejar eso allí porque voy a hablar de esto más adelante. Pero quiero recordarles que hoy vamos hacia el ocaso, hacia el final de la historia. Y voy a dividir este mensaje en dos partes. El primero va a ser las palabras finales, como la conclusión o el epílogo de toda la historia de la Biblia, y luego una advertencia final que está allí en el capítulo número 22. Así que les voy a invitar a que vayan conmigo ahí al libro de Apocalipsis, y voy a leer para ustedes del versículo, el capítulo 21, del versículo número 22 en adelante. Eso es lo que vamos a leer en este momento. Y quiero pedirles que se imaginen la cantidad de detalles que hay acá que nos pueden iluminar el resto de la historia. Y se van a dar cuenta que hay tantos que nos tomaría muchísimo tiempo estudiarlos en un mensaje de 1 hora como este, quizás menos. Pero fíjense en lo que hay acá. Así termina este libro, así termina esta historia. Dice la palabra: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Versículo 23: la ciudad no tiene necesidad de luz ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la gloria de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Ahora les pido, por favor, antes de profundizar en este estudio, en este mensaje, que hagamos una oración y le pidamos al Señor que ayude en nuestras mentes a enfocarse en lo que habremos de estudiar en estos momentos. Santo Dios, nos acercamos con humildad a estudiar tu palabra. Este es el final de una historia tuya, Señor. Tú la escribiste y eres tú, Señor, el protagonista de toda esta historia. Ayúdanos a entender, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para entender cuál es el propósito de todo esto y cuánto debe significar para nuestra vida hoy, Señor. Ayúdanos a escuchar con la disposición de obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, cuando iniciamos algo así, cuando iniciamos este estudio y llegamos a esta conclusión, es necesario poner las cosas en perspectiva, ¿sí? Y hay algunos detalles a los cuales quiero llamar su atención. Miren, hay varios versículos. En el versículo 23 del capítulo 21 dice la palabra que en ese lugar, en esos últimos momentos, no habrá templo, porque el templo será Dios mismo. Dice que no habrá sol ni luna y que Dios será la luz. Las puertas no serán cerradas, dice el versículo número 23. Dice que habrá un árbol de la vida disponible al lado de un río que viene del templo del Señor y del Cordero. También dice que no habrá maldición ni enfermedad, y habrá una comunión eterna con Dios.
Ahora, esto puede significar un poco, puede ser un poco confuso para nosotros porque son muchos detalles, son detalles que pueden parecer sueltos. Pero la verdad es que cada historia tiene un principio y tiene un final. Y lo que nosotros leemos al principio, perdón, al final de este capítulo, tuvo un principio en algún momento. Y quiero poner las cosas en perspectiva mostrándoles una imagen que tengo acá. En la semana pasada Nelson mencionó algo muy relevante. Y es que parte del trabajo de Dios es la renovación de todo. Él nos explicó acerca de dos palabras. Una palabra, neo, significa nuevo, 0 kilómetros. Y la otra palabra nos lleva a la mente la idea de renovación. Pero para que haya una renovación, esa cosa, ese carro o esa creación tuvo que tener un momento cero, donde estuvo realmente nuevo. Lo que ustedes ven acá es el paso de los años, cómo se ha gastado, cómo se ha acabado el asunto del uso o del mal uso. Y ahora tenemos a mano izquierda una gran imagen de algo que ha sido completamente renovado. La creación. El ser humano, la vida del ser humano en esta tierra ha sufrido y va a sufrir y está sufriendo una renovación. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que quiero invitarles a que se imaginen el final de esta historia, que es donde estamos acá. Lo he colocado como la eternidad. Es de lo que estamos leyendo aquí en el capítulo número 21. Ya esto es el final de la historia, está muy adelante, es la eternidad, es el final donde el ser humano, los elegidos de Dios, aquellos que están con Jesús, aquellos que están en el libro del Cordero. ¿Quién tiene acceso al libro del Cordero, al libro de la vida? Dios. Eso me llena de esperanza. Porque no hay pastor, ni padre, ni madre, ni sacerdote, ni ninguna otra persona que pueda decidir que una persona va al cielo o va al infierno, o está bien o está mal con Dios. ¿Quién decide eso? Si es Dios, tenemos que buscar una relación profunda con Él y congraciarnos y llegar a un diálogo o a un acuerdo con Él, porque Él es el único que va a tener la última palabra sobre nuestras vidas al final. Ahora miren, imagínense esta es la eternidad, estamos al final, pero esto tuvo un inicio. Este es el punto de restauración, pero hubo un inicio y ese inicio se da en la creación. Pero ustedes se pueden dar cuenta que hay un abismo acá, hay muchas cosas que están pasando acá. Quiero llamar su atención ahora al principio de la historia y les pido por favor que vayan a Génesis al capítulo número 1 y les voy a mencionar algunas cosas porque pues el tiempo no nos da para todo, pero quiero mencionar algunas cosas que el Señor mencionó en el capítulo número 1. Si se dan cuenta, en el capítulo número 1 de Génesis, ¿de qué se habla? De la creación. ¿De la creación de qué? De todo. De todo, de la creación, bueno, de lo que nosotros conocemos como el mundo, pero realmente estamos hablando de los cielos, del infinito y de la tierra, de este espacio. Ahora, hay varias cosas aquí que quiero pedirles que conecten con lo que hablamos de la luz, de las puertas, del árbol de la vida. En el capítulo número 1, si ustedes bajan sus rostros y me siguen al versículo número 3, dice la palabra que Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. En el inicio, en la creación, el Señor decidió poner luz a todo. Pero ya al final, en la renovación, ¿quién va a ser la luz? Él mismo. Dice en la palabra de Dios en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 8, que el Señor diseñó un gran huerto y puso allí al hombre y a la mujer. Y dice el versículo 15 que el Señor lo ubicó allí con un propósito. Y ese propósito fue guardar la tierra y labrarla. Pero aquí hay algo. Algunas personas dicen que por culpa de las mujeres los hombres tienen que trabajar. Pero realmente eso no es cierto, ¿no? Sé que algunos quisieran afirmarlo de esa manera, pero no, la verdad es que el Señor nos dio un principio para trabajar a todos que nos llena de alegría y de dignidad. El problema es que un poco más adelante nos damos cuenta que el ser humano echa todo a perder, como habitualmente lo hacemos.
Con la desobediencia llevamos todo lo bueno que Dios puede hacer al traste. Aquí vemos nosotros como Dios hizo todo para plantar al hombre, para que el hombre cuidara, para que pusiera nombre a los animales. Le dio una ayuda idónea. ¿Cómo se llamaba? Eva se llamó después. Al principio, ¿cómo se llamó? Varona es la palabra Isha en hebreo. Es una palabra esencial, es algo, la compañía para reproducirse, la compañía perfecta para acompañarse, la compañía perfecta para hacer complemento. Claro que, pues, como ustedes se han dado cuenta, algunos tomaron muy en serio esto de llenar la tierra y sojuzgarla, ¿no? Ahora hay parejas que tienen 10 hijos y 8 hijos, aunque antes se veían más, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso ahora. A lo que quiero llamar su atención es a la invitación que ellos escuchan. Ellos escuchan una invitación a la desobediencia. Y es allí donde empieza el periplo más triste de todo esto. Y les invito a leer juntos en el capítulo número 3, en el versículo número 16. Ya el hombre ha atendido a su mujer, la mujer ha atendido al tentador. Y aquí empieza quizás la parte más difícil de la vida del ser humano sobre la tierra. Dice la palabra del Señor: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con todo dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es otra predicación maravillosa. Y Dios Jehová dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con una espada encendida para que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá hay una ruptura completa, una fractura en la relación de Dios con el hombre. Pero también hay algo interesante. Al principio ustedes se dan cuenta que aquí estaba todo muy bien. Estaba la creación, estaba el árbol, el hombre tenía acceso a todo, solo que había recibido unas instrucciones, y fruto de la desobediencia se fracturó todo. Ya el árbol de la vida ya no está al alcance del hombre, pero estará nuevamente al alcance del hombre. El hombre es expulsado de acá, donde hay maldición, donde hay enfermedad, donde hay angustia y donde hay tristeza. ¿Por qué es esto? Bueno, porque enfrenta el hombre la caída. Y es de lo que estamos hablando. Y es en la caída, mis hermanos, cuando todo se complica. Esto de lo que estamos hablando es la caída. Todo se dañó. Dios tenía un plan perfecto. Dios tenía todo arreglado, una comunión perfecta con nosotros. Podríamos haber pasado todo el tiempo junto a Él. Pero entró la maldición, entró la enfermedad, entró el pecado, entró la desobediencia y se rompió nuestra comunión con Él. Ahora es a partir de este momento, hermanos y hermanas, cuando empezamos una caída libre del ser humano. Todo se deteriora. La violencia entra al mundo y ya ustedes pueden leer de aquí en adelante cómo el mundo se trastorna. Y empezamos a caer literalmente. Empezamos a caer vertiginosamente. A Dios ya no lo podemos ver. El hombre ya está separado de Dios. Y empieza el proceso de Dios para llegar nuevamente a este punto.
Dios hubiera podido destruir todo, imagínense. Algunos de nosotros tenemos hijos necios, o tenemos un hermano necio, o una hija obtusa o reticente. Tenemos personas a nuestro alrededor que fácilmente quisiéramos decirles: miren, ¿saben qué? Haga lo que se le dé la gana, váyase por donde usted se quiera ir, haga lo que usted quiera hacer. Nosotros, siendo humanos, no los abandonamos. Dios hubiera podido destruir el mundo, pero no lo hizo, sino que inició un proceso de restauración de todo otra vez. Tal es el amor de Dios por su creación, que en lugar de destruirla y borrarla, ha empezado un proceso de restauración. Pero no hay nadie que pueda hacer esto, sino solamente Dios. Eso es lo que tenemos nosotros en las Escrituras. Cuando ustedes abren la Biblia, mis hermanos, a veces buscamos una palabra de aliento, o a veces buscamos una instrucción, o a veces buscamos un salmo que nos anime. Pero lo que ustedes tienen acá, hermanos y hermanas, amigos que están aquí hoy, es el recuento de los múltiples procesos que Dios ha seguido para intentar convencernos a nosotros de creerle y de disfrutar con Él la eternidad entera. Lo que ustedes tienen acá a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó absolutamente todo. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis algo maravilloso, y es la restauración de todo. Pero hubo un momento donde todo se tornó completamente oscuro, y es en ese momento donde Dios tiene que hacer algo, porque nosotros vemos todo borroso. No hay manera, hermanos o hermanas, de que alguien se pueda poner en paz con Dios, y todo se ve borroso. El hombre, a partir de la caída, ve todo borroso, no puede acercarse a Dios, no sabe cómo hacerlo. Entonces empieza con la idolatría, y empieza a adorar animales, y empieza a sacrificar a sus hijos, y empieza a hacer toda la cantidad de cosas que se le ocurren hacer para congraciarse con Dios. Pero eso no se puede hacer. Dios, al vernos tan perdidos, nos lanza una luz. En un momento clave, en el momento justo, dice Gálatas, el Señor envía a alguien para detener la caída vertiginosa del hombre, de nuestra humanidad. Si no hubiera sido por lo que Dios hizo, ninguno de nosotros tendría esperanza de vivir una vida diferente. Y ese punto que trastorna todo es Jesús. Jesús hace la diferencia entre la caída y la restauración. Jesús hace la diferencia en la vida de cada persona. Jesús hace la diferencia en la creación del mundo. Y hay muchas escrituras que quisiera mencionarles, pero el tiempo no nos da para todo. Así que he escogido una de esas tres que hay ahí. Vamos a leer una nada más. Una donde, miren, hay cosas fantásticas, como Nelson nos contaba hace unas semanas cuando se casó con Lidia. Es fantástico ver a la novia entrar, y después de tanto sufrimiento ya tener a su esposa, como cuando alguien también se gradúa y recibe su diploma. Esos momentos son fantásticos. Ayer hablábamos con los hombres, pasamos un tiempo muy especial con los hombres, y los hombres hablaban un poco, algunos de ellos, sobre la llegada de su hijo o de su hija, cuando estuvieron presentes en el parto y el llanto y el bebé naciendo. Eso es increíble. Yo creo que ese momento es fantástico. Se olvida toda la angustia y se llena el corazón de gozo. Cuando se consuma todo, es fantástico. Así que les invito a que vengan conmigo a Lucas capítulo número 4 y piensen en lo que está pasando acá, porque esta no es cualquier escritura, como ninguna de la palabra de Dios, pero esta escritura resalta algo tan esperado. Ojalá juntos podamos entender la importancia de esto que está aquí escrito. Miren esto es realmente maravilloso. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo número 4, en el versículo número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Lo que nos hace pensar, mis hermanos y hermanas, que Jesús nuestro Señor sí iba a la sinagoga y sí se congregaba, a pesar de ser Dios mismo.
conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar el corazón de los quebrantados, a pregonar la libertad de los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren, una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Isaías ha profetizado esto hace 700 años, es decir, hace unos 2700 años. Todos los judíos están esperando el cumplimiento de estas palabras, y pasa un hombre que hasta este momento es anónimo. Pasa este hombre, lee estas palabras y todos lo miran y dice: Jesús nuestro Señor, hoy se ha cumplido esta palabra. Yo soy el que ustedes han estado esperando. Yo soy el que va a anunciar libertad a los presos, va a dar vista a los ciegos, va a proclamar libertad a los oprimidos y va a entregar va a iniciar el año favorable del Señor. La consumación de todo empieza con Cristo. Jesús es el punto de quiebre de todo, y la vida empieza a tener sentido a partir de Jesús. Miren, tenemos una creación y luego tenemos una caída, y luego de esta caída vertiginosa Jesús detiene absolutamente todo. Cuando Jesús entra al mundo, todo cambia, porque el hombre ya no sigue hacia abajo a la destrucción, sino que llega a un punto donde quien se detiene en Cristo puede volver a surgir, puede empezar a ser restaurado, renacido, a volver a empezar. Pero Jesús no obliga a nadie, ni Dios obliga a nadie. Él nos da la opción a todos de seguir con nuestro camino o de volver a empezar con Él. Cuando Jesús entra al mundo, empieza la restauración del mundo. Y luego, como lo hemos visto, poco a poco, y esto es lo que esperamos, la consumación de todas las cosas, y luego el regreso a la eternidad. Si ustedes se dan cuenta, esta es la Biblia, mis hermanos, donde Jesús es el punto más importante de todo el texto bíblico. Si usted tiene a Jesús, si usted adora a Jesús, si usted rinde su vida a Cristo, su nombre será escrito en el libro de la vida. No depende ni de iglesia o doctrina o creencia, ni tampoco de lo que usted crea que es correcto. Depende de una sola persona, y esa persona es Jesucristo nuestro Señor. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene el mundo con su palabra poderosa. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Antes el Señor habló por medio de los profetas, pero ahora, dice ese texto, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Hermanos, qué increíble poder pensar en llegar a este punto, a la eternidad, a disfrutar del árbol de la vida y del río de agua lleno de vida, de poder disfrutar de una comunión con Dios. Eso es fantástico. Pero ustedes deben recordar que alguien tuvo que pagar un precio para llegar al punto al cual estamos llegando hoy. Llegar a la última hoja del texto y ver una promesa para el futuro, para toda nuestra vida. Es fantástico, pero tenemos que recordar que a Dios le costó un precio muy alto. Ahora, confiando en la palabra de Dios, lo que a nosotros nos resta es creer que ya no vamos a estar más a tientas, que Él nos ha mostrado el camino que debemos seguir. Por eso, como casi cada semana, queremos invitarles no solo a que rindan su vida a Cristo, sino que también conozcan de la palabra de Dios, la exploren, la profundicen, conozcan las palabras de aquel hombre que va a escribir nuestros nombres en el libro de la vida.
Estas son las palabras que debemos guardar y atesorar en nuestro corazón. Y algunos de ustedes, mis hermanos, deben tomar esto muy en serio. Hoy nosotros miramos al futuro con esperanza. Yo espero que ustedes lo vean con esperanza, porque ustedes y yo debemos ser tan valiosos, que Dios consideró entregar a su Hijo por causa nuestra. Tú debes ser muy valioso. Miren, ayer hablábamos con los hombres de una condición que nosotros tenemos, y es el pecado. Y algunos de nosotros podríamos sentirnos tan malos, tan oscuros, tan indignos delante de su presencia. Yo muchas veces cuando estoy cantando, cuando voy a tener la oportunidad de predicar, me siento tan sucio, hermanos y hermanas. Yo veo en mí tantos pecados, veo tanta maldad en mis pensamientos, en mis motivaciones, en cosas que hago o dejo de hacer, y me siento que soy tan malo que no podría serle útil a Dios. Pero cuando canto y cuando leo las Escrituras me doy cuenta de algo que yo debo aceptar, y es que por naturaleza soy malo, pero Dios no me llamó porque yo era bueno, sino porque era malo. Me llamó porque estaba enfermo, no porque estaba sano. Todos nosotros, mis hermanos, estamos mal delante de Dios. Y en ese estado, estando allá abajo en la caída, es de allá donde nos toma Cristo, para que nadie vaya a pensar que es muy santo o muy santa, o que ya ha hecho tantas cosas buenas que Dios, le estoy haciendo un favor a Dios al volverme a Él. Dios nos toma a todos y hace de siervos inútiles, de personas rechazadas, personas útiles para su reino. Amén. Ustedes son esas personas. Dios los ha rescatado y les extiende su mano hoy para que vengan a vivir con Él la eternidad. Debemos perseverar, debemos luchar, debemos anhelar su venida. Y es aquí, hablando de su venida, que vamos a dirigirnos hacia la segunda y última parte de este mensaje. Y les invito a que vuelvan conmigo al capítulo número 22 y voy a leer para ustedes desde el versículo 6 hasta el último versículo, y acabaremos con la Biblia entera de cierta manera. Presten atención a estas palabras. Sé que hay muchos detalles, voy a resaltar solamente algunos, pero miren lo que dice el Señor aquí en su palabra. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, que practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, es decir, los paganos, los que no creen en Dios, a ellos les tocará afuera. Y a los hechiceros y a los fornicarios y a los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen:
ven. Y el que el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere palabras a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Terminamos el libro. Amén. Pero miren, algunas Biblias traen resaltadas algunas palabras en rojo para señalar aquellas cosas que son, digamos, el discurso directo del Señor. Así que me voy a fijar en esas tres cosas que nos van a llevar hacia la conclusión. Y son estas tres. Número 1, en el versículo 7, el Señor dice, bienaventurado el que guarda, el que guarda, el que vigila, el que mantiene, el que observa estas palabras, las palabras de este libro. Número 2, Él dice algo muy importante, vengo pronto, varias veces. Y número 3, estas palabras son dignas de confianza. De estas tres cosas, hay tres cosas que podríamos aprender. Número 1, que la venida del Señor es inminente. Amén. Él va a venir, no sabemos cuándo, pero va a venir. Y va a venir como un ladrón en la noche y no va a avisar. Número 2, hay una invitación nuevamente de Jesús para que observemos sus palabras. Y número 3, hay una descripción maravillosa de quién es Jesús. Y aquí en este punto quiero llamar su atención a aquello que hablamos por allá en febrero, cuando iniciamos el estudio de Apocalipsis, en el capítulo número 1, cuando el Señor se describe a sí mismo. Y es descrito a su vez por Juan como un hombre con algunas cualidades, con algún cinto en el pecho, con los pies de cierta manera, con los ojos de cierta manera. Y aquí el Señor dice algo muy importante. ¿Quién es Él? Ahora, con esto en mente, quiero llamar su atención a lo que hablamos de Jesús. Saben, la forma en la que nosotros concibamos a otra persona va a determinar la forma en la que nosotros le tratemos. No sé si ustedes se han dado cuenta que es muy interesante cómo las personas cambian cuando van a un restaurante y alguien les sirve. Cuando alguien les sirve, el que está sentado a la mesa de cierta manera puede sentir cierto grado de altivez porque él está pagando por lo que va a consumir. No son pocos los casos en los que las personas que sirven son humilladas y maltratadas por la persona que está en la mesa. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? Y gritan y algunas personas insultan y cosas de ese tipo. Hace poco vi a una señora que se fue a los golpes en un restaurante por ahí no voy a decir el restaurante para que no se vayan a asustar, pero la pobre señora que estaba atendiendo no le gustó que le pidieran la mascarilla. Ella pidió la mascarilla y a la cliente no le gustó y se fue encima y la golpeó y tuvieron que llamar a la policía y una cantidad de cosas. Porque a veces uno puede pensar que la otra persona es menos y de esa manera la va a tratar. Nuestra imagen de Jesús ha sido alterada a lo largo de muchos años. Nosotros, sobre todo los que venimos de Centro y Suramérica, tenemos una influencia muy fuerte católica que ha dibujado, o quizás debería decir, ha desdibujado la imagen verdadera de Cristo. Entonces, la imagen de Cristo o aquella imagen de Cristo aparece en nuestras mentes, la imagen de Jesús. Entonces, cuando oramos a Jesús, cuando leemos sus palabras, cuando Él nos invita a leer sus palabras, podríamos pensar en alguna de estas imágenes que le voy a mostrar. Quizás en sus mentes la imagen de Cristo es difusa. Y piensen por favor qué imagen tienen de Él. Quizás es una imagen así, como la de un niño, que puede ser manipulable. Muchas personas se llaman cristianas y tienen imágenes de este tipo.
Ahora, pero Fabio, no puede ser evangélico. Bueno, se sorprenderían si hoy le pidiéramos a cada uno de ustedes que abriera su billetera y sacara todas las estampas que tiene. Se sorprendería de la cantidad de crucifijos que ustedes pueden encontrar en las casas de cristianos. De cuántos cristianos cargan cruces y crucifijos en el pecho con Jesús crucificado. Y en sus mentes ese es Cristo. Y cuando viene alguna prueba, piensan en ese Cristo. Pero la verdad es que ese no es Jesús. Esa es una imagen desdibujada de Jesús. Otras personas piensan que Jesús es este que ustedes ven en la pantalla, el siervo sufriente. A este Jesús que ustedes ven en la pantalla hay que tenerle compasión, porque siempre está sufriendo, siempre está hecho una miseria, está destruido, está acabado, está adolorido. Entonces tenemos que tenerle compasión, casi tenemos que adorarlo, porque qué pena con él, que esté solo, que esté triste. Esta es la imagen que muchas personas tienen en sus mentes de lo que es Jesús. Otras personas piensan que Jesús está en la cruz y por eso ponen crucifijos aquí y allá y lo miran y dicen: pobre Cristo, quedó allí crucificado. Se sorprenderían la cantidad de personas que miran los crucifijos con esperanza de que les brinde algún favor. Pero este no es Jesús, hermanos y hermanas. Jesús no es, este no es el Jesús. Y yo quisiera decir que que tenemos que actualizar su imagen, pero no es una actualización, ni tampoco una verificación, porque esa no es la imagen y nunca ha sido. Jesús no es este que ustedes ven aquí. Ahora, otras personas van más allá y lo pintan como un guatemalteco, como lo ven ustedes ahí en la pantalla. Alto, de tez blanca, rizos de oro, ojos claros, altísimo. Dicen: ese debe ser Jesús, tan bonachón, tan buena gente. Y con su mano dicen: no, ese Jesús va a conceder todito. Él siempre está lleno de amor y compasión. Jesús, el Jesús que yo conozco, jamás me condenaría. Jamás me diría que esto está mal, porque Dios es amor. Y ese Jesús que yo conozco, de hecho lo tengo ahí en mi casa. Miren, ahí está. Ese es Jesús. Tengo que decirles que ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Ahora, y hablando de Jesús, buena gente, hoy probablemente los más jóvenes dirían: este es Jesús. Mi pana, mi parce, mi pata, Chuchito. Te llevo en la buena, Él sabe cómo soy yo y Él permite todo. Miren, yo tengo que decirles, esto puede ser cómico y de cierta manera lo es. Pero quiero decirles que esto que ustedes ven en la pantalla no es el Jesús que está descrito en las Escrituras. No es el Dios al que nosotros adoramos o servimos. Ahora, lo crítico de esto, mis hermanos, es que si nosotros tenemos una imagen errónea de Jesús, vamos a adorar una imagen y vamos a adorar un Dios que no existe. Vamos a imaginarnos cosas que están completamente erradas. Prácticamente estaremos tallando un Dios que no es, porque pensamos en un Jesús que es como las imágenes que les mencioné. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si ustedes quieren conocer a Jesús, necesitan explorar la palabra de Dios. Y el Dios del cual yo les estoy hablando no es el siervo sufriente. Y Jesús ofrece Él mismo una imagen real de quién es Jesucristo nuestro Señor. Él no necesita misericordia de nadie, ni necesita favores de nadie, ni necesita el dinero de nadie, ni necesita las oraciones de nadie, porque Él es principio y fin, alfa y omega. Él es Rey de reyes, Él es un Rey glorioso, Él es juez y está allí y va a ser luz para todo el mundo. ¿Creen ustedes que Jesús necesita un favor nuestro? En absoluto. Así se describe Él, como la estrella resplandeciente de la mañana. Él se describe a sí mismo como la raíz, la imagen
el príncipe de David. Él se describe como el primero y el último. Y estas tres cosas que ustedes ven ahí en la lista nos pueden ayudar a pensar en alguien que abarca la totalidad. Colosenses capítulo 1 menciona que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él está allí para ser el primero en todo. Así que hoy nosotros tenemos que pensar en si vamos a atender la imagen de este Jesús que nos dice: vengo pronto, atiende mis palabras, soy yo el que te va a dar la vida, soy yo el que te está llamando a ser restaurado, a ser restaurada, te estoy llamando a la eternidad. Somos nosotros ahora los que le debemos una respuesta, y este Jesús merece realmente devoción y obediencia. Hoy, al terminar nosotros nuestro estudio del libro de Apocalipsis, realmente a mí lo que me quedan son muchas esperanzas de lo que viene para todos, pero también una fuerte advertencia a ser muy cuidadoso de mi vida y de mi comportamiento. Juntos debemos pensar en un Dios bondadoso, pero también un Dios que nos dice, un Jesús que nos dice: vengo pronto, vengo pronto. Hoy yo, cuando leo todas estas escrituras y cuando pienso en los elegidos, cuando pienso en el día final y los veo a ustedes, me lleno de gozo y me lleno de alegría, porque ustedes son aquellos que tomaron de su tiempo para buscar a Dios. Yo no sé si usted vino aquí obligado, de pronto algunos jóvenes vinieron obligados, de pronto algún amigo o alguna amiga vino porque ya le han insistido tanto que voy a ir para quitármelo de encima. Ya eso nos pasó a más de uno, pero vinieron, sí, vinieron, y hoy tienen la oportunidad de pensar en el Cristo, de corregir sus comportamientos. Miren, ustedes están acá porque Dios ha sembrado algo en su corazón, ha puesto una inquietud que ustedes necesitan atender, una inquietud de cambiar, de cambio, de llamado. Dios nos está llamando a todos nosotros a la grandeza, a la eternidad. El Señor nos dice que sus hijos reinarán con Él, estarán con Él a su lado. Esa es la grandeza. La grandeza no es en esta tierra, la grandeza es allá con Él. Pero si queremos llegar allá, debemos perseverar, escuchar sus palabras, volver al camino correcto. No nos dejemos embolatar por este mundo que nos ofrece tantas cosas que pueden ahogar nuestra fe. Recuerden que el libro de Apocalipsis se dio en un periodo, en un contexto de persecución. Y a esa iglesia perseguida, y quizás a nosotros que somos perseguidos por nuestros deseos y por las tentaciones de este mundo, también nos habla hoy y nos dicen: perseveren, sigan fieles, sigan adelante, yo vengo pronto. Volvámonos a Dios. Les invito hoy que, ya que el Señor ha extendido su misericordia a nosotros y nos llama a ir con Él, encomendemos nuestra vida a Él y pidámosle que nos ayude. Y si hay alguien que necesita arrepentirse, que lo haga. Y si hay alguien que necesita volverse a Dios, que lo haga ahora que se puede, ahora que el Señor aún nos extiende su misericordia. Oremos. Santo Dios, en esta mañana hemos leído tu palabra y con esperanza, Señor, escuchamos tus mandamientos y te pedimos que nos ayudes a corregir las cosas erradas que pensamos de ti. Permítenos verte como ese Dios grandioso, como ese abogado nuestro que está allí dispuesto a transformarnos y a cambiarnos, a perdonarnos y a interceder por nosotros. Señor, atiende nuestra oración y ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz. Señor, yo estoy seguro que cada una de las personas que están acá han escuchado un llamado tuyo, Dios mío. Han escuchado un llamado tuyo para que escuchen tu voz. Padre, despierta sus oídos para que puedan escuchar la voz de su pastor y te sigan, Señor, donde sea que se encuentren, donde sea que vivan, Señor. Háblales a su corazón para que renuevan sus fuerzas, para que vuelvan al camino adecuado, Señor, el camino que tú les has marcado. Ayúdanos a todos nosotros, Dios, que intentamos perseverar. Gracias por perdonar nuestras faltas y por llamarnos de la oscuridad a la luz. Y si hay alguien aquí, Señor, a la que tú le estés llamando para que se vuelva a ti, renuévale su fuerza
y que pueda arreglar su cuenta contigo, Señor. Gracias, Padre, te oramos y te agradecemos por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para terminar, quiero leerles un versículo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vayan en paz y vayan con Dios. Que Dios los bendiga.